Con este video damos la primera revisión respecto a los trabajos del bloque 1, que se titula Los primeros años de vida independiente en México. En su libro podrán apreciar un mural que se refiere a la entrada del ejército trigarante, por cierto muy acorde a las fechas. Para ubicarnos un poco en el periodo, vamos a hablar sobre los procesos del México independiente en la primera mitad del siglo XIX. Para ello, la primera asignación se refiere a contestar la actividad de la página número 14, ¿cuándo y dónde pasó? Para esto necesitamos observar la línea del tiempo. Yo en mi pantalla la tengo de manera discontinua, pero ustedes lo tienen de manera continua. Entonces, observando la información es que podemos contestar lo que aquí nos preguntan. Respecto a la línea del tiempo, la primera pregunta nos dice: ¿en qué siglo inició la vida independiente de México? Como podemos observar, desde el título del panorama del periodo nos indica que es desde el siglo XIX. ¿Qué años comprende el siglo XIX? El siglo XIX comienza en el año 1801 y termina en el año 1900. Aquí tenemos una fecha que nos ayuda a corroborar esa información. Recordemos que hablar de México independiente nos remonta a la lucha de independencia. Entonces, la primera respuesta corresponde al siglo XIX. ¿Cuántas décadas abarcó el periodo que vamos a estudiar en este bloque? Bueno, para eso necesitamos revisar la línea del tiempo que comienza en el año 1820 y nuestra línea del tiempo va a terminar en el año 1855. Si nosotros restamos 1855 a 1820, nos da un total de 35 años. Como una década equivale a 10 años, sería el equivalente a 3 décadas, 3.5 décadas. Cualquiera de los dos resultados es correcto. La siguiente pregunta nos pide que contestemos qué formas de gobierno hubo en este periodo. Si nosotros nos remontamos nuevamente a la línea del tiempo, vemos que abajo hay una especie de flecha que nos indica la primera forma de gobierno, que nos dice que fue un imperio. Aquí tenemos otra flecha de otro color que nos indica una república federal y tenemos una tercera fecha, la cual nos indica una república central. La siguiente flecha ya no cuenta, puesto que es similar a lo anterior. Entonces, en total tenemos 3 colores diferentes referentes a 3 formas de gobierno diferentes, que sería imperio, república central y república federal. Ahora vamos a identificar en qué años otros países invadieron México. Fueron bastantes países, pero vamos a enfocarnos en lo que nos muestra la línea del tiempo. Nos habla de la guerra de Texas. Texas actualmente pertenece al territorio de Estados Unidos de América. Por lo tanto, aquí nos da un panorama de qué país invadió México. Enseguida tenemos la intervención francesa. Esta es oficialmente la primera vez que aparece en la línea del tiempo una invasión extranjera. Y referente al territorio de Texas, tenemos una intervención norteamericana. Por lo tanto, vamos a tomar el año 1838 y el año 1846. Aquí lo ponemos: 1838 el conflicto fue con Francia y en 1846 el conflicto con Estados Unidos. Cuando Texas proclamó su independencia, nos pregunta cuál era el sistema de gobierno.
Si nosotros nos remontamos a la Guerra de Texas, nos dirige a la flecha de color azul. Por lo tanto, México tenía una república central como forma de gobierno. De los acontecimientos entre la intervención norteamericana y la llamada Guerra de los Pasteles, ¿cuál ocurrió primero? La Guerra de los Pasteles se libró con Francia. Si nosotros nos regresamos a las dos preguntas anteriores, nos muestra que en 1838 fue la intervención francesa con la denominada Guerra de los Pasteles, y en Estados Unidos fue hasta 1846, es decir, hay 8 años de diferencia. Una vez que hemos finalizado el trabajo del análisis de la línea del tiempo, nos piden que observemos el mapa, el territorio que llegó a tener México. Entonces el mapa está en esta parte. Se titula El Primer Imperio y las líneas nos muestran, la simbología de las líneas nos muestra lo que por aquí nos indica. Si podemos observar, el territorio de México comprendía más partes al norte y más partes al sur. Ahora, la primera pregunta dice, ¿qué extensión tenía México al inicio de su vida independiente? La extensión no la marca en kilómetros dentro del mapa. Sin embargo, sí podemos saber que es mayor que la actual. ¿Por qué? Porque incluía parte de América del Norte, como lo fue el estado de Texas, que proclamó su independencia tiempo después, y parte de América Central. Como pueden ver, no solamente Texas, sino también Nuevo México pertenecían a México. Y por la parte sur teníamos a Guatemala, que ahora es un país independiente, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Todos esos territorios formaban parte de México cuando comenzó su vida independiente. Entonces, contestamos esta parte. Nos pregunta que qué cambió del mapa actual al mapa del imperio. Entonces, al sur cambió a partir de Guatemala, los países que ahora son independientes. Ya lo mencionábamos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que aquí aparecen en el mapa. Y al norte cambiaron estados como Texas y Nuevo México, que ya no pertenecen actualmente a nuestro territorio. ¿Qué fue lo que permaneció más estable? Parte de los estados del centro y los estados del sur, es decir, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Más al centro es Puebla, Tlaxcala, México, Michoacán. Sin embargo, también han sufrido ciertos cambios territoriales estos estados a la actualidad, pero podemos decir que conserva su esencia. Por último, pregunta que qué estados reconoces en el mapa del imperio respecto a los que hay actualmente. Esta pregunta puede variar entre ustedes debido al conocimiento previo que tengan. Bien, con eso terminamos la revisión de la sesión 1 de historia.